Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Antes de partir de este mundo, quemé vivo a mi esposo. Pero inesperadamente ambos renacimos y nos reencontramos. Inmediatamente me trató con fría indiferencia, aferrándose a otra persona. Dijo que sin ti viviría mejor y llegaría aún más alto. Pero luego regresó arrastrándose, suplicándome, diciendo que no podía vivir sin mí. Un gran incendio nos había consumido a Marcus Ann y a mí. Ambos quedamos reducidos a cenizas. Pensé que mi trágica vida finalmente había terminado. Pero no, y entonces renací. Hoy es el tercer día del tercer mes, el festival de primavera para las jóvenes. Acompañé a mi padre al banquete de contemplación de flores ofrecido por la esposa del prefecto. Recuerdo con claridad que fue en ese mismo banquete donde conocí a Marcus. Pensando en esto, observé a la multitud y, con solo una mirada más allá de los arbustos, vi al joven Marcus. Él también me vio. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, comprendí que él también había renacido. La rabia casi me arrancó. Anhelaba acercarme a él de inmediato y apuñalarlo con una horquilla, quemándolo 1000 veces. Caminé hacia él. Bajo el peral blanco nos miramos fríamente con desprecio. Marcus apretó los dientes y dijo: «Eres realmente cruel, ¿te atreves a morir conmigo? Me arrepiento de haberte acogido. No eres más que un pobre estudiante. ¿Qué derecho tienes a decir que me acogiste? Sin mí podrías haber estudiado sin problemas, aprobado los exámenes imperiales y ascendido de rango». Las palabras duras aún no logran expresar plenamente el odio que nos une. 20 años como marido y mujer, solo para convertirnos al final en enemigos mortales. Sin ti seguiré ascendiendo, viviré aún mejor. Marcus me señaló: «Es mejor que no te acerques. Aunque pidas comida, no me rondes». Le aparté la mano y reí con frialdad. Bueno, a ver quién vive mejor. Ambos nos dimos la vuelta y nos fuimos sin mirar atrás. En mi vida anterior, fue precisamente este día que conocí a Marcus. Era refinado, guapo, talentoso, amable y atento. Nos enamoramos y nos casamos de forma natural. En este pequeño condado de Lambo, nuestra historia de amor se transmitió como un hermoso cuento. Nuestra vida después del matrimonio fue tranquila. Él estudiaba mientras yo me encargaba de la casa. Tranquilo pero armonioso. Solo había una imperfección: Marcus no podía tener hijos. Invitamos a muchos médicos y probamos todo tipo de medicinas, pero nada funcionó. Lo consolé: solo nosotros dos está bien. Además, la vida es corta. Vivamos como vivamos, sigue viva. ¿Cómo reaccionó entonces? Lloró hasta que se le enrojecieron los ojos, me abrazó y me dijo: «Vivian Doe, conocerte en esta vida es mi mayor bendición». Pero en mi lecho de muerte supe que tan solo un año después de esas palabras, nació su hijo mayor. No era incapaz de tener hijos. Simplemente no los quería conmigo. Lo odiaba. Si nunca me amó, ¿por qué fingió ser un esposo devoto toda la vida? Si hubiera dicho la verdad desde el principio, nunca me habría involucrado con él. Pero él hizo de esposo amoroso conmigo, mientras le susurraba palabras dulces a otra mujer. Disfrutaba de una felicidad plena, mientras yo me convertía en el hazmerreír de mi vida. Como si hubiera vivido en vano. Detuve mis pensamientos y miré a mi alrededor, viendo una figura alta. Mis ojos se llenaron de calidez, y no pude evitar llamar a mi padre. Mi padre se giró para mirarme sonriendo. «Vivian, ven a saludar a Lord Gwynne». Sí. Reprimí la amargura de mi corazón y obedientemente me quedé junto a mi padre. Mi padre era magistrado del condado de Lambhoe. Tenía 36 años, era honesto y recto. Un funcionario honesto, elogiado por el pueblo. Él también me quería mucho. Habían pasado 10 años desde que mi madre falleció. Mi padre no se había vuelto a casar, criándome solo, siendo padre y madre a la vez. ¡Qué penurias! Antes no lo entendía, pero ahora sí. Sin embargo, este respetable padre murió en un accidente a los 37 años en mi vida anterior. Después de su muerte, no me quedó más familia.
Entonces Marcus vino a proponerme matrimonio y acepté. Padre, lo miré con lágrimas en los ojos y tomé la copa de vino de su mano, diciendo con cautela, Padre, ya no puedes beber. Cuando lleguemos a casa, te volverá a doler el estómago. Padre y Lord Gwynne se rieron. Lord Gwynne dijo, qué buena hija, sabiendo cuidar a su padre. Papá me miró con ojos llenos de amor. Padre, en esta vida me toca protegerte. Papá, siempre perspicaz, preguntó inmediatamente después de regresar a casa si había pasado algo hoy. Dudé un momento, luego le conté todo sobre mi vida anterior y este renacimiento, porque los acontecimientos venideros nos exigirían, padre e hija, a afrontarlos juntos. Padre, ¿me crees? La expresión de mi padre se tornó seria. Caminaba de un lado a otro por la habitación y de repente se detuvo y me miró fijamente. Marcus. Asentí. Ese miserable, corrupto e inútil. Papá estaba furioso con lágrimas en los ojos. Papá te cree. Últimamente papá ha soñado mucho con tu madre. Me dijo que te cuidara bien. Si no quieres casarte, papá no te obligará. Nos sentamos juntos bajo la luz de la lámpara, con el corazón dolido durante un buen rato. Todavía falta un año para que llegue el daño. No hay que apresurarse. Padre caminaba de un lado a otro mientras hablaba. El asunto urgente en cuestión es el plan de la prefectura de Ji Oriental para reparar el dique del río Dan, con un presupuesto de 3 millones de tals. Hoy el prefecto Lord Wang le mencionó este asunto a mi padre. El río Tanlan atraviesa el condado del Amo. Si tiene éxito, el principal responsable será el padre. Pero dentro de la jurisdicción del condado del Amo, el tramo del terraplén solo tiene 100 li de largo, así que no hay necesidad alguna de 3 millones de colas. Claramente el prefecto y sus superiores quieren malversar fondos. Esta es una gran trampa. Si algo sucede, quien cargará con la responsabilidad y se enfrentará a la ruina será mi padre. En mi vida anterior, tras completarse el terraplén, este se derrumbó solo 2 años después, lo que provocó que miles de hogares ribereños perdieran sus hogares. Las bajas fueron graves. Por eso es necesario construir el terraplén. Pero no podemos dejar que el prefecto lo dirija. Realmente detestable, dijo mi padre enojado. Presentaré un escrito al tribunal informando sobre este asunto. Interrumpí a mi padre. Padre, trabajas con demasiada rectitud. Es precisamente este carácter el que te ha impedido progresar durante más de 10 años. En cambio, te has quedado aún más atrás. No te apresures. Ya hay una manera de reparar el terraplén correctamente y evitar que lo malversen. En mi vida anterior, Marcus sirvió como funcionario durante más de una década, ascendiendo de magistrado de condado de 7º rango a comisionado de administración provincial de 3er rango. Para cualquier asunto, grande o pequeño, me pedía mi opinión. Por eso, con arrogancia, creía que Marcus me amaba, me respetaba y no podía vivir sin mí. Nunca imaginé que me usaría para ayudarlo a progresar mientras disfrutaba de la felicidad con otra mujer. Sus cálculos fueron realmente impactantes. ¿Qué planea Vivian esta vez? Para evitar su corrupción y al mismo tiempo proteger a mi padre, el mejor método es solicitar al tribunal que envíe un funcionario supervisor. Con un inspector aquí, si algo pasa después, la responsabilidad no recaerá sobre mi padre. Recuerdo que hay un funcionario competente llamado Ministro Tao, experto en la reparación de terraplenes. Este hombre es honesto y recto, dedicado al pueblo como mi padre. Si podemos invitarlo, todo será mucho más fácil. Mi padre caminaba de un lado a otro por la habitación, pensando profundamente. Lo que dice Vivian es cierto, pero si le pedimos directamente que venga, ¿no sería como darle una bofetada al señor Wang? No hace falta invitarlo directamente, dije en voz baja. Padre, escúchame. Primero, padre debería seguir las instrucciones del prefecto Wang y presentar un memorial solicitando 300.000 colas para reparar el terraplén. Luego, padre debería pedirle a su antiguo compañero de clase, el maestro Gabriel Du, que presente un contramemorial acusándolo de afanarse por el mérito, pero de carecer del talento para asumir esta responsabilidad. Esto podría llevar a 2 resultados. Primero, que el tribunal rechace el memorial del padre, pero no hay problema. Lord Wang encontrará la solución. No tenemos por qué preocuparnos.
Incluso si tiene éxito más adelante, el tribunal sin duda enviará supervisores, ya que con una suma tan grande el estilo de Su Majestad jamás confiaría toda la autoridad a una sola persona. En segundo lugar, el tribunal está de acuerdo, pero no confía en la capacidad del padre, así que enviarán a alguien para supervisar. Cualquiera de los dos resultados es lo que esperamos. Padre aplaudió y rió a carcajadas. Maravilloso, maravilloso. Permíteme escribir inmediatamente el memorial y enviarle una carta al maestro Gabriel. Al día siguiente se enviaron tanto el memorial como la carta. Un mes después, el tribunal rechazó el memorial del padre. El señor Wang lo citó en Yemen y lo reprendió duramente. Pero medio mes después, el asunto finalmente prosperó. El tribunal asignó 2.600.000 toneladas de plata al condado de Lamhou para la reparación del terraplén. Como era de esperar, el tribunal envió a un inspector. Pero el inspector no era quien esperábamos. ¿Quién era el supervisor? Nadie lo sabía. Esta persona ni siquiera viajaba en el convoy de transporte de plata. El señor Wang volvió a llamar a su padre al Yemen para regañarlo de nuevo, pero a su regreso, estaba sumamente alegre. El señor Wang estaba furioso sin saber qué hacer, pero tampoco tenía solución. Para el Festival del Bote del Dragón, el primer lote de plata asignado por la corte había llegado al condado de Lamhou, pero el inspector aún no había aparecido. Afuera, corrían rumores de que el supervisor nunca había llegado. Por lo tanto, el prefecto Wang volvió a actuar. Todos los días se reunía con su padre para darle instrucciones sobre cómo comprar, a qué comerciante comprar y qué equipo de construcción contratar. Todo lo decidió él. Esos comerciantes y equipos de construcción eran, sin duda, gente del señor Wang. El día que comenzó la construcción, acompañé a mi padre al terraplén y me encontré con Marcus de nuevo. No quería prestarle atención, pero se acercó deliberadamente, parándose a mi lado con aire de suficiencia. Parece que lo primero que quieres hacer es evitar la inundación dentro de 5 años. Lo miré de reojo. ¿Ya te has memorizado las preguntas del examen de primavera del año que viene? Pero con tu talento literario actual, incluso sabiendo las preguntas de antemano, difícilmente aprobarás. Marcus rió con frialdad. Eres de ese tipo de persona. Incluso viviendo otra vida, seguirás haciéndote daño con tu arrogancia. Una mujer llena de grandes ambiciones. ¿Y qué? Al final, solo se usa su propio útero. Hizo una pausa y luego se rió a carcajadas. Olvidé decírtelo. Estoy a punto de casarme con la señorita Celestia Wang. Es 100 veces más dulce que tú. Asentí levemente. Bueno, entonces será mejor que mantengas firme ese tazón de arroz blando. En mi vida anterior, incluso después de la muerte de mi padre, Marcus seguía dependiendo de las muchas conexiones que él le dejó. Sin esas conexiones como trampolines, la carrera oficial de Marcus no habría sido tan fluida. La señorita Du está allí. Marcus dijo con resentimiento, no tienes afecto marital, pero no seré tan cruel como tú. Señaló hacia el río caudaloso. Te lo advierto. La persona detrás de Lord Wang es alguien a quien no puedes tocar. A cambio, te advierto. Me acerqué un poco más, un tonto, incluso viviendo varias vidas, no puede desarrollar una mente más inteligente. Marcus me fulminó con la mirada, se sacudió la manga y se fue. Me ajusté el velo con cuidado, observando brevemente su furiosa figura que se alejaba, y luego pensé en muchas cosas de mi vida anterior. Al principio, nos amábamos de verdad. Estaba segura de que me amaba. Al tercer año de casarnos, fuimos a un templo a orar. Al bajar de la montaña, nos topamos con bandidos. Me protegió y lo apuñalaron 2 veces. Pensó que no sobreviviría, llorando y rogándome que no desperdiciara mi vida llorándolo, sino que buscara la felicidad en otra parte. En ese momento éramos realmente un solo corazón. Pensé que si él realmente moría, yo tampoco podría vivir. Qué lástima, el corazón de la gente no soporta las pruebas. Una vez que lo tuvo todo, empezó a despreciarme, mi belleza envejecida y marchita, que ya no era fresca ni nueva. Por un lado, se hacía el marido devoto conmigo, por otro, vivía con otra mujer. Además, toda la casa, toda la ciudad, lo sabía, solo yo lo ignoraba. Las miradas de lástima de otras mujeres me dirigían.
En aquel entonces estaba demasiado confiado para darme cuenta. Ahora, cada vez que lo recuerdo, solo me arrepiento de no haberlo apuñalado un par de veces antes de prender fuego. ¿Será la señorita Vivian? De repente una voz interrumpió mis pensamientos. Me giré y vi a una mujer alta con velo de pie frente a mí. Soy yo. ¿Puedo preguntar quién es usted? La mujer hizo una ligera reverencia y habló en voz baja. Soy Sofia Du, hija del maestro Gabriel. La hija del maestro Gabriel. Mis ojos se iluminaron y rápidamente llamé a mi padre. Papá también estaba muy contento. Tu hija también vino, Gabriel. Sofía negó con la cabeza. Vine con mi hermano mayor. Mi hermano quería aprender de mi tío. Yo solo ando de paseo. Desde lejos el hermano mayor de Sofía se acercaba. Bien, bien. Deja que mi hija te muestre el lugar. Mi padre me instruyó. Canción, te la encomiendo. Debes cumplir con tu responsabilidad como hermana mayor. Acepté rápidamente. Padre, hace mucho calor. ¿Le gustaría a su hermana menor regresar a la residencia, o a usted ver las festividades un rato más? Pregunté con una sonrisa. En un momento habrá una ceremonia al dios del río. No terminará hasta dentro de una hora. Sofía miró el río. Entonces miremos un poco más. Tuve que estirar el cuello para hablar con ella. Era la mujer más alta que había conocido. Sofía parecía muy interesada en la construcción del terraplén, no solo observaba atentamente, sino que también me hacía preguntas. ¿Quién es esa persona que está junto al señor Wang? Es el señor Chu, el comisionado de la Administración Provincial de Hidong, vestido de civil. Respondí. Sofía murmuró algo que no pude oír con claridad. Canción, ¿qué dijiste? Nada. Respondió Sofía. Volvamos, hace mucho calor aquí. Al subir al carruaje, Sofía dudó un momento y luego también se quitó el suyo. Me sorprendió. ¿Qué calor tienes? Llevaba una prenda de cuello alto. Su cuello ya estaba cubierto de sudor. Pero era verdaderamente hermosa. Sus rasgos irradiaban un espíritu heroico. Con esa altura, como se disfrazaba de hombre, nadie lo descubriría. Nunca había conocido al maestro Gabriel. No esperaba que tuviera una hija tan hermosa. Es normal, dijo señalando su cuello. Verás, no es bonito, por eso uso cuellos altos. Así que tenía sus razones. ¡Qué descuidada! Sofía levantó la cortina del carruaje, miró hacia afuera y cambió de tema. Vivíamos en el patio trasero del Yamen del condado, en un pequeño recinto de solo 4 habitaciones. Papá y yo teníamos una habitación cada uno. Una era el estudio de papá y la otra era para el hermano mayor de Sofía. La casa es bastante pequeña. ¿Podría mi hermana menor compartir habitación conmigo? Sofía, lavándose las manos, oyó esto y me miró sorprendida. En la misma habitación, juntas, quizá pensó que había sido presuntuosa. Sonreí con torpeza. En mi habitación hay una cama pequeña. Por la noche duermo en ella, y mi hermana menor puede dormir en la cama grande. El recinto es demasiado pequeño. Todas las demás habitaciones del Yamen del condado están ocupadas. Estoy molestando mucho a mi hermana menor. La expresión de Sofía era un tanto extraña. No me parece nada problemático. Esa noche, cuando papá y Lucas Du regresaron, Sofía sugirió alquilar un alojamiento en las afueras, pero papá se negó rotundamente. Tú y papá son muy amigos. Ahora que los 2 hermanos han venido de visita, ¿cómo podemos dejarte fuera? Son es una jovencita. Si pasara algo, ¿cómo se lo explicaría a tus padres? Lucas y Sofía se miraron. Ambos dejaron de mencionar el alquiler. La casa no tenía sirvientes. Yo lavaba y cocinaba a diario. Cortaba sandía para que los 3 la llevaran al estudio. Al entrar, vi a Sofía apoyada en una silla redonda, con expresión seria, sin saber qué pensaba. Lucas, en cambio, estaba sentado a su lado con aspecto obediente y modesto. Me pareció interesante y no pude evitar mirarla un rato más. Sofía también me miró, dejando atrás su expresión seria y sonriendo con dulzura.
Hermana mayor, ¿estás preparando la cena? Déjame ayudarte. Me siguió a la cocina, diciendo que me ayudaría a cortar la carne. Le sonreí. Entonces déjame ir al mercado a comprar jengibre. Hermana menor, ten cuidado, no te cortes la mano. No te preocupes. Cortar carne es poca cosa, soy muy hábil. Pero cuando volví después de comprar jengibre, ya había picado toda la carne que pensaba estofar. Sosteniendo 2 cuchillos de carnicero con ambas manos a la vez, mientras miraba la tabla de cortar llena de carne picada, la comisura de mi boca se torció ligeramente. Bueno, picada está bien. Esta noche comeremos bollos al vapor, ¿verdad?, preguntó Sofía con cautela. Agité la mano. Es porque no me expliqué bien. No te culpo. Siéntate. Descubrí que trabajaba con bastante audacia. Para cuando terminé de envolver los bollos y miré hacia atrás, ya había dispuesto 7 u 8 dumplings de formas peculiares frente a ella. ¿Son demasiado grandes? Parecía un poco avergonzada. Para nada. No pude evitar reírme. En un momento los freiré para que los coma mi hermana menor. Comió muy bien, pero su forma de comer era extremadamente refinada, masticando despacio y luciendo muy elegante. Su padre le preguntó si ya estaba comprometida. Ella sonrió y dijo, «Todavía no, padre. El año que viene, cuando termine tu mandato, no soportaré dejarte en el condado de Baoyin». Así es. Pensé lo mismo. Mi padre me miró con cariño e ira. Cuando una hija se casa, hay que tener cuidado. Sofía me miró arqueando una ceja. Mi hermana mayor aún no está comprometida. Negué con la cabeza. No quiero casarme. Reflexionó pensativamente. Al anochecer durmió en la cama mientras yo abrazaba una manta en la cama pequeña. La noche era demasiado calurosa. Me levanté a beber agua. ¿Aún no te duermes? Hace demasiado calor. Me miró y se giró rápidamente, su voz sonaba un poco extraña. No, soy Ban Yu. Me senté junto a su cama, sosteniendo un abanico y agitándolo. Hermana menor, duérmete. Sofía no respondió, solo emitió un suave sonido de reconocimiento. Me ajusté la bata, observándola respirar con normalidad, aunque aún no parecía dormida. Así que pregunté, ¿el condado de Baoyin también hace tanto calor? Es un poco más fresco que aquí. No se dio la vuelta, pero de repente se incorporó. Saldré a tomar el aire. Hermana mayor, duerme primero. Después de hablar, agarró la bata que estaba en la cabecera de la cama, inclinó la cabeza y salió rápidamente. Me pareció un poco extraña, pero no pude identificar qué era exactamente. Pensé que tal vez Sofía era tímida, así que decidí tomar la iniciativa. Ella aún era joven. Como su hermana mayor, debía ser más cariñosa. Además, su padre había ayudado mucho al mío. Ahora que venían como invitados, tenía que tratarlos con todo el corazón. Son, hoy al mediodía, vamos a comer al pabellón Flor de Albaricoque. Estaba tomando té y asintió levemente. Mi hermana menor aún no te ha peinado, déjame peinártelo. No hace falta. Ella hizo un gesto con la mano, y yo seguía tranquilo. Son, ¿cuántos años tienes este año? Este año tengo 15. Entonces déjame hacerle 2 trenzas a mi hermana menor. Me pareció adorable y le hice 2 trenzas. Se miró al espejo y su expresión se endureció un poco. ¿No es bonito?, pregunté. Ah, no. Ella sonrió tímidamente. La habilidad de la hermana mayor es muy inteligente. Sonreí. Viendo la ropa que llevaba, mi hermana menor no trajo nada. Probablemente mi ropa no te quede bien. Déjame llevarte de compras. Ordené la mesa, la tomé de la mano y la llevé afuera. Compra ropa y cosméticos, luego iremos a comer. Las señoritas deben vestirse elegantemente. Tu ropa es realmente demasiado maternal. Bajó la mirada hacia nuestras manos unidas, como si quisiera retirarse. Pensé que era tímida, así que sonreí y dije, desde pequeña, he querido una hermana menor. Por desgracia nunca tuve ese destino.
Sus dedos se movieron ligeramente y luego, en silencio, se dejó guiar por mí. Cuando llegamos a la sastrería, el dueño vio a Sofía y se quedó atónito. Esta jovencita es muy alta. Cuanto más alta, más hermosa. Dije con una sonrisa. ¿Tienes ropa que le quede bien? El dueño dijo que no, que solo podían hacerla a medida, pero que sería rápido. En 2 días podrían recogerla. Está bien. Seleccioné una tela amarillo pálido y se la mostré. Era muy hermosa. Le daba un aspecto realmente fresco. Sofía se sonrojó. El morado estaría mejor. El morado es demasiado anticuado. Le dije que no se moviera. Déjame medirte, hermanita. Sofía se mantuvo rígida. Su actitud me pareció realmente divertida y no pude evitar reírme, pellizcándole la mejilla. Las dos somos mujeres. ¿De qué te da vergüenza? Su rostro se sonrojó aún más y apartó la mirada. La cicatriz en el cuello de tu hermana menor. ¿Cuánto tiempo la tienes? ¿Por qué no le aplicas ungüento? Para una jovencita, tener una cicatriz en el cuello debe ser muy triste. Desde pequeña no le presté atención, dijo con calma. Es solo una cicatriz, suspiré. Mi hermana menor y yo no tenemos madre. Somos muy diferentes a las demás. En el futuro, si pasa algo, habla con tu hermana mayor, ¿de acuerdo? Bajó la cabeza, mirándome sin responder. Compré 2 pares de zapatos más para Sofía, pagué y la llevé a la tienda de al lado a comprar cosméticos. No te muevas. Voy a aplicarme un poco de colorete labial. Déjame ayudar a mi hermana menor a aplicárselo. Después de aplicarlo, su aire masculino disminuyó un poco, reemplazado por un encanto femenino. Estaba satisfecho. Le pellizqué suavemente la mejilla. Era realmente hermosa. Quería evitarlo, pero no pudo a tiempo. Justo cuando salíamos nos encontramos con Lucas. Grité, hermano Lucas, Son y yo vamos a comer al pabellón de los albaricoques en flor. ¿Le gustaría venir a mi hermano mayor? Lucas abrió mucho los ojos, mirando a Sofía como si viera algo aterrador, y de repente se echó a reír. Hermano mayor, hermana menor, habló un rato y luego dijo, bueno, la verdad es que está bastante bien. Sofía apretó los puños con un tono frío. ¿Tiene tanto tiempo libre mi hermano mayor? Todavía tengo mucho que hacer. Estoy muy ocupado. Iré primero. Lucas se arremangó apresuradamente y salió corriendo. Sofía rechinó los dientes. Es porque su hermano no sabe apreciar la belleza. Mi hermana menor es muy hermosa. Sonreí, acariciándole la cabeza. Buena chica. La expresión de Sofía se congeló de repente. Papá y Lucas estaban muy ocupados, casi solo aparecían a la hora de la cena. Por alguna razón, Sofía también estaba muy ocupada. Después de varios días, el prefecto Wang envió una invitación. Su hija, la señorita Celestia, había fijado la fecha de su boda con Marcus para el día 20 del 5º mes. Al ver la invitación roja brillante sentí que había olvidado algo. ¿En qué estás pensando? Sofía regresó de afuera, con la cara enrojecida por el sol. La miré con el corazón de repente conmocionado, y me puse de pie rápidamente. Se quedó paralizada. ¿Qué pasa? Lo había olvidado. Serena Meng. Serena Meng era una amiga íntima que conocí el 4º año después de casarme con Marcus, cuando asumió el cargo en el condado de Lianou. Era la esposa del magistrado del condado, Damien Zhao, de Laiyan. Damien parecía honesto, pero en realidad era un hipócrita, astuto y taimado. Serena era hermosa y de temperamento apacible. Tras casarse con Damien, la trató como un regalo para sobornar a sus superiores. Gracias a ello, ascendió con fluidez. Cuando yo fallecí, había ingresado en el Ministerio de Hacienda y se había convertido en un funcionario de 4º rango con un futuro brillante. Pero Serena también murió a los 20 años, sin hijos. En su lecho de muerte fui a despedirla. Me aferró la mano, sufriendo, llamándome hermana mayor. Dijo, hermana mayor, en esta vida me arrepiento de haberme casado con él. Si hay otra vida, juro convertirme en una solterona y no volver a verlo jamás.
Murió en mis brazos, y Damien nunca apareció. Decidí ir inmediatamente a Taiping. En mi vida anterior, Serena se casó en junio del 7º año de la era Epin, pero no recordaba el día exacto. 300 li en carruaje tomarían 7 días. Sofía no pudo detenerme. Montaré a caballo y llevaré a mi hermana mayor. La miré con asombro. La persona sentada en el caballo era increíblemente imponente. Mi hermana menor también sabe montar a caballo. ¿Qué tiene de difícil? Vamos. Me subió al caballo y me sentó delante. Siéntate quieto. Ella hizo restallar el látigo, azuzando al caballo. Tenía miedo y la agarré del brazo. Solo entonces me di cuenta de que sus brazos eran muy fuertes. No pude evitar pensar que quizá había estudiado artes marciales. En 2 vidas, yo había vivido. Pero esta era la primera vez que montaba a caballo. Antes, para salir, tomaba una palanque o un carruaje. Ahora, disfrutar de la sensación de galopar por esta vasta naturaleza, fue realmente maravilloso. Son, cuando volvamos, enséñame a montar a caballo. Yo montaré. Tosió suavemente con la voz algo avergonzada. Hermana mayor, siéntate un poco más adelante, no te acerques tanto a mí. Me moví hacia adelante al oír su suspiro de alivio. Su personalidad era realmente interesante. Nunca había conocido a nadie como ella, inocente pero audaz. Viajando mucho más rápido que un carruaje, al mediodía del 3er día llegamos a Taiping. Preguntamos por la residencia de la familia Meng y supimos que el día de su boda era el 14 del 6º mes. Aún tuve tiempo de evitarlo. Sofía me preguntó si podía ir directamente a su casa. No sabe que voy. Ir directamente sería demasiado abrupto. ¿Qué planea hacer mi hermana mayor? Estaba sentada elegantemente en un puesto de fideos junto a la carretera, comiendo fideos. ¿O debería romperle las piernas a ese sinvergüenza directamente? Durante el viaje me inventé una historia con ella. Ella no objetó ni hizo más preguntas. Tengo un don. Me acerqué a su brazo y le hablé en voz baja unos instantes. Solo después de terminar me di cuenta de que su oreja se había puesto roja. Se puso rígida, bajó la cabeza sin mirarme, murmurando, actué con normalidad. La oí con claridad. Era realmente adorable. Levanté su rostro sonriendo. Son, ¿cómo puede haber una joven tan interesante como tú en este mundo? Comparada contigo, mi hermana mayor es realmente ordinaria y aburrida. Me apartó la mano, mirándome con disgusto, fingiendo seriedad. Hermana mayor, eres demasiado modesta, eres muy interesante. Temiendo que estuviera enojada, sonreí mientras intentaba contener la risa. Me miró fijamente, pero también sonrió. Basándome en lo que Serena me contó sobre Damien en mi vida anterior, preparé todo en 2 días en Taiping. El día que la familia Zhao llegó a casa de los Meng para entregar los regalos de compromiso, Sofía y yo nos sentamos frente a Damien para ver su actuación. Serena me contó una vez que el padre de Damien murió joven y que su madre se volvió a casar 2 veces. Creció en la pobreza. Esto forjó su carácter de mentiroso. Damien trabajaba sin escrúpulos. Para él solo había 2 tipos de personas, las que le eran útiles y los desconocidos. Ese era Damien. Señalé a la persona más prominente entre quienes entregaban los regalos de compromiso, diciendo con desprecio, qué feo. Sofía repitió, escoria. Me giré para mirarla y ella arqueó una ceja con aire interrogativo. ¿Verdad? ¿Cierto? Sonreí en respuesta. Acababan de depositarse los regalos de compromiso, y ambas familias se preparaban para encender petardos, cuando una joven se precipitó repentinamente entre la multitud. Antes de que pudiera alcanzar a Damien, un hombre que la perseguía la agarró del pelo y la abofeteó 2 veces. El hombre maldijo a la mujer por serle infiel y usar su dinero para mantener a otros hombres. La mujer se liberó con gran dificultad, abalanzándose para aferrarse a Damien con fuerza. Erudito Zhao, prometiste casarte con esta concubina. ¿Por qué ahora rompes tu promesa de casarte con otra persona? Se alzaron exclamaciones de sorpresa entre la multitud. Todos miraban a Damien, esperando ver el drama. Damien por supuesto lo negó, pero esa mujer no lo soltó,
enumerando cosas que habían hecho juntos, rogándole que no la tratara así. Damien intentó explicarlo, pero todo lo que decía era cierto. ¿La hermana mayor contrató a esa pareja? Sofía me preguntó, asentí, ¿no hay problemas? Me hizo un gesto de aprobación, sin ningún problema. Yo contraté a la mujer, pero el asunto era completamente real. En mi vida anterior, una mujer armó un escándalo tras la boda de Serena y Damien. En aquel entonces el asunto fue aún más grave, ya que esa mujer también tuvo un hijo. En ese momento Damien admitió su error, alegando únicamente imprudencia juvenil. Después se llevó a... No sé dónde está realmente la mujer ahora, pero esta actuación podría organizarse contratando a alguien. Además investigué las deudas de Damien y envié una carta anónima al viejo maestro Meng. Damien no jugaba, pero las cenas de quejas, los regalos y la interacción con otros también consumían bastante. Como no podía permitírselo, no le quedaba más remedio que pedir prestado por todas partes. Ahora estaba ahogado en deudas, esperando casarse con Serena para usar los regalos de compromiso para saldar sus deudas. En mi vida anterior hizo exactamente eso, unas pocas palabras dulces hicieron que Serena obedeciera ciegamente todo lo que decía, manipulada por él. El asunto se volvió polémico, pues el viejo maestro Meng valoraba muchísimo la reputación. Inmediatamente cerró sus puertas a los invitados, y solo le pidió al casamentero que le devolviera el certificado de compatibilidad de Damien. Al día siguiente ambas familias cancelaron el compromiso de inmediato. Damien intentó encontrar a Serena, pero el viejo amo Meng la encerró en la casa y no la dejó salir. ¿Sería tan insensata como para fugarse con Damien?, preguntó Sofía. Tu preocupación es razonable. Lo pensé. Entonces acabemos con ese sinvergüenza de Damien. La expresión de Sofía se congeló y luego estalló en carcajadas. Esa noche usamos sacos de arpillera para cubrir al borracho Damien y luego lo golpeamos con palos largos y cortos. Al principio seguía gritando de dolor, luego se desmayó. Todavía no había desahogado mi ira, así que usé pintura roja para escribir en su puerta. Engañador del mundo, vil y despreciable. Alguien viene. Los soldados de la patrulla de la ciudad nos descubrieron. Sofía reaccionó rapidísimo, empujándome para que huyera. Normalmente hacía poco ejercicio. Después de correr por 2 callejones, empecé a jadear. Señalé una pila de leña en lo profundo del callejón. Ya no puedo correr, escondámonos ahí. ¿Estás segura?, preguntó Sofía. No quedaba tiempo. La jalé para que entrara a rastras, era demasiado alta, así que estábamos los dos apretados y aireados. Los pasos que nos perseguían se acercaban. No tuve más remedio que apretarme contra ella, con la cabeza apoyada en su pecho. Emitió un suave sonido, rechinando los dientes. Vivian. Le tapé la boca susurrándole, ten paciencia. Ya pasarán. Esperé a que los soldados de patrulla se alejaran. La solté rápidamente saliendo primero a rastras y luego girándome para sacarla. Se habían ido. Espera. Se sentó pesadamente. Tengo las piernas entumecidas. Déjame descansar un momento. Te escribo. En cuanto puse mi mano en su pierna, me agarró la muñeca y la levantó con la voz ronca. Vivian. No lo necesito. La miré atónito. ¿O debería cargarte?, pregunté. Me miró. Con lo pequeña que es tu hermana mayor, ¿de verdad puedes cargarme? Después de hablar, se levantó, se sacudió la ropa ligeramente y caminó con normalidad. La seguí preguntándole, ¿estás enojada, atontada? Se giró para mirarme. ¿Parezco alguien enojada? Negué con la cabeza. Estoy de muy buen humor. ¿Quieres tomar un poco de vino? ¿Puedes beber? Me sentí inmensamente feliz. En esta vida, Serena no tendría que casarse con Damien. Sin duda encontraría la felicidad. Esa noche compré vino y lo llevé a la posada para beber. Sofía bebió vino con la misma elegancia que cuando comía. En cuanto a mí, siendo feliz por dentro, perdí el control. Cuando me despejé, me encontré tumbado en la habitación de Sofía. Mi mente solo retenía unas cuantas imágenes vagas. Parecía que la había abrazado y maldecido a gritos.
Dijo algo que no recuerdo con claridad. Perdió el control por la bebida. Me di un golpecito en la cabeza. ¿Estás despierto? Empujó la puerta y entró. Me sentí incómoda. Anoche estaba demasiado borracha, ¿te molesté? Puso el desayuno en la mesa, mirándome fijamente. No, mi hermana mayor estaba borracha, pero se portó muy bien. Respiré aliviado. Antes de regresar, aún quería ver a Serena una vez más. Pero justo después de salir, me la encontré. Al pasar junto a mí, se detuvo de repente y me miró. Una que conocí en otra vida. Sonreí, pero no pude contener la emoción. Ver a Serena tan llena de vitalidad fue realmente maravilloso. Serena se quedó atónita por un momento, luego se tapó la boca y rió. Hermana mayor, es realmente interesante. Soy Serena. Y mi hermana mayor. Al igual que en nuestra vida anterior, al conocernos, sentimos como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos un buen rato y luego intercambiamos direcciones antes de despedirla. Sofía me miró con una expresión extraña. ¿Qué pasa?, pregunté. Hermana mayor, reflexionó. ¿Te gustan las mujeres? Asentí. Por supuesto. Las mujeres son gentiles, amables y adorables. ¿A quién no le gustarían? La expresión de Sofía casi se contrajo. En el camino de regreso permaneció en silencio, y de repente habló. ¿Tanto odia mi hermana mayor a los hombres? De repente recordé las palabras que solté anoche borracha. Temiendo que afectara sus perspectivas de matrimonio, dije rápidamente, claro que también hay hombres buenos. Es solo que no me gustan. Sofía me miró fijamente sin decir nada más. El sol de la tarde era abrasador. Como me quedé despierta hasta tarde la noche anterior, no supe cuándo me quedé dormida. Cuando abrí los ojos, el caballo se había parado a descansar bajo la sombra del bosque. Yo por mi parte estaba apoyado en el pecho de Sofía. ¿Por qué no me despertaste? Me incorporé rápidamente. Te presioné el brazo, ¿verdad? Lo siento. Sofía hizo un gesto con la mano. Está bien. Un momento y todo irá bien. Sentí que estaba algo triste, pero no sabía por qué. Al volver a casa, le dijo a Lucas que tenía asuntos que atender y que necesitaba irse un rato. También estuve ocupado vigilando a otros. En mi vida anterior finalmente investigué que la muerte de mi padre estaba relacionada con Mason Ma, su asistente. En esta vida, quería saber con claridad por qué le había hecho daño. ¿Qué hace aquí? Me detuve en la entrada del callejón y vi a Mason Ma entrar en un pequeño patio. Esperé afuera 2 horas antes de que finalmente saliera, tambaleándose, claramente borracho. Un momento después, otra persona salió del patio. Me quedé paralizado, esa persona era el estratega de Lord Waynes, el consejero Lu. Lo había conocido en Yamen. Al regresar a casa, planeé contarle a mi padre sobre Mason Ma, pero mi padre habló primero con voz temerosa. Las piedras que se transportaron estos días no son piedras de cimentación. Se rompen al ser golpeadas. Este tipo de piedra no soporta 2 años de sol y lluvia para obras de terraplén. Se convertirá en polvo rápidamente. Me dio un vuelco el corazón y de inmediato pregunté qué planeaba hacer papá. El tribunal no envió inspectores, pero no puedo ignorar este asunto. Papá planea escribir un memorial para enviarlo a la capital. Con razón lo dijiste. El terraplén se derrumbó menos de 2 años después de su finalización. Al escuchar las palabras de mi padre, de repente pensé en una posibilidad. En mi vida anterior, la construcción del terraplén comenzó a finales de año, y a principios del año siguiente, mi padre sufrió un desastre. Podría ser que en aquel entonces mi padre también hubiera enviado un memorial a la capital, pero fue descubierto por el señor Wang y, por lo tanto, lo lastimó para silenciarlo. Si eso fuera cierto, todas mis dudas habrían quedado despejadas. No podemos. Ayudé a mi padre a sentarse hablando en voz baja, sin pensar si alguien prestaría atención después de que el memorial llegara a la capital. Lo más importante es que el memorial podría no llegar nunca a la capital. Padre, recuerdo que el cumpleaños de Su Majestad es en el 7º mes, ¿verdad? Padre asintió. Sí, el 2º día del 7º mes.
De repente mi corazón tuvo una idea y le susurré algunas frases a padre. Tras escucharlo, mi padre negó con la cabeza, estudiando con atención, pero recurriendo a planes tan mezquinos. ¿No se reirá el mundo de nosotros? Bien, haré que alguien vaya en secreto a la capital y entregue el monumento directamente al primer ministro Chen. ¿A quién piensa enviar mi padre?, preguntó. Deja ir a tu primo Daniel. Aunque no es muy hábil, es inteligente. Una tarea como entregar una carta no le resultará difícil. Me quedé atónito. Nunca imaginé que la primera persona en la que papá pensó para entregar la carta sería mi primo Daniel. En mi vida anterior, después de que papá falleciera, mi primo Daniel nunca apareció. No fue hasta un año antes de mi muerte que Marcus me contó que había amasado una fortuna 10 años antes, convirtiéndose en una de las personas más ricas. En aquel entonces todavía me alegraba por él. Pensándolo ahora, la familia del primo Daniel era muy pobre. ¿Cómo consiguió el capital para hacer negocios y enriquecerse? Esa noche su padre mandó llamar a su primo Daniel, le confió solemnemente una carta y le ordenó que la llevara a la capital y la entregara directamente al primer ministro Chen. El primo Daniel le aseguró repetidamente que cumpliría la misión sin dudarlo. El primo Daniel con la carta acababa de salir del yamen cuando Mason Ma lo llamó. Se conocían. Tras una breve charla, se llevaron al pabellón Flor de Albaricoque. Esa misma noche, cuando el primo Daniel se marchó borracho, Mason Ma fue inmediatamente al yamen de la prefectura. A la mañana siguiente el primo Daniel fue citado en yamen del prefecto Wang. Al salir, su rostro brillaba de alegría. Fue inmediatamente a la casa de empeños. Me quedé afuera sin saber cuántos billetes había empeñado, pero a juzgar por su expresión, era evidente que no era poco. Mi padre estaba tan furioso que le dolía el pecho. Todos en quienes confiaba, desde subordinados hasta familiares, se confabulaban en secreto para traicionarlo. Todo estaba claro. En mi vida anterior, mi primo Daniel vendió la carta de su padre destinada al primer ministro Chen. Así amasó su fortuna. Papá también respiró aliviado. Por suerte me dijiste que no mencionara el asunto del terraplén en la carta. Lo consolé. Al menos no desperdiciamos esfuerzos y también resolvimos dudas de la vida. Entonces sigamos tu método. Aunque sea un plan insignificante, si es útil, deberíamos intentarlo. Mi padre no pudo vencerme y en ese momento tampoco había mejor solución. Al final del 6º mes, al dragar el río Danlan, se recuperó una estela de piedra del lecho. En ella estaban grabados caracteres antiguos que protegían las montañas y los ríos durante 10.000 generaciones, estableciendo el reino inmutable durante 1000 años. En cuanto se recuperó esta estela, toda la prefectura de Hidong vibró de emoción. El comisionado de la administración provincial de Hidong y el señor Wang inicialmente no quisieron darle mucha importancia, pero no podían mantenerlo en secreto, así que enviaron a alguien a la capital para entregársela a su majestad. En el cumpleaños de su majestad, este se mostró sumamente encantado e inmediatamente proclamó una amnistía general en todo el reino. Tras este incidente, la correspondencia entre el señor Wang y la capital se hizo más frecuente. Unos días después, mi padre fue a inspeccionar el terraplén. La madera podrida y la piedra de mala calidad de antes habían sido reemplazadas. Aunque los materiales aún no eran uniformes comparados con antes, eran mucho mejores. El señor Wang ya estaba asustado. Ahora que se había recuperado una estela de piedra auspiciosa del río Danlan, su majestad prestó aún más atención a la construcción del terraplén. Si algo le sucediera al terraplén más tarde, aunque se convirtiera en huesos blancos, su majestad no lo perdonaría. Podían robarle su dinero, pero no podía tocar los tabúes de la corte. Su padre respiró aliviado. Esa noche abrió con alegría una botella de vino. A mediados del 7º mes, Sofía y Lucas volvieron a visitarlos. Papá les preguntó si acababan de regresar de su pueblo natal. Lucas sonrió y dijo que sí. Habían vuelto para celebrar el cumpleaños de su abuelo materno. Si hubiera sabido que volvías a tu pueblo, te habría preparado algunos regalos. La próxima vez que volvamos, también las recogeremos después. Lucas sonrió. Tío, oí que recuperaron una estela de piedra del río Danlan. Papá asintió, se levantó, cerró la puerta y habló en voz baja. Tu familia. No te ocultaré nada.
La estela fue idea de Vivian. Lucas y Sofía me miraron asombrados. Tío, regalaste la estela de piedra deliberadamente para desearle longevidad a su majestad, pero el mérito no te pertenece. El mérito no importa. Padre hizo un gesto con la mano, sonriendo con satisfacción. El terraplén se está construyendo correctamente. La gente común no sufrirá. Eso es lo que más importa. La sala quedó en silencio. Sofía y Lucas se miraron, luego se giraron para mirarnos a mí y a mi padre. Sofía dijo, el tío sí que tiene un corazón para el mundo. Eres un buen funcionario. Papá levantó una ceja de repente. Son. No me digas que creías que el tío también codiciaba ese dinero. Al ver esas vigas dañadas a mi tío no le importó, de hecho al principio pensé eso. Sofía habló con franqueza e inmediatamente levantó su copa para saludar a mi padre. Es porque tengo un corazón mezquino. Padre al oír esto se alegró aún más. Lo que vale la pena hacer, hazlo. Lo que no vale la pena, déjalo ir. Como funcionario del condado, aunque no tengo gran talento, jamás dañaré a la gente contrariamente a los principios humanos. Vi a mi padre borracho de vino, de vuelta a su habitación. Cuando regresé, Lucas ya se había ido. Sofía me preguntó, ¿te ha ido todo bien últimamente? Muy bien. Todo ha ido sobre ruedas, respondí. En efecto, todo ha ido muy bien, excepto Marcus. Después de casarse, vino a buscarme una vez más, sacando a relucir viejos asuntos. Me buscó. Porque en mi vida anterior, el ensayo que escribió para el examen de primavera lo había revisado yo, y ese ensayo coincidía casualmente con las preguntas del examen. Recuerda el contenido del ensayo, pero no recuerda lo que revisé. Es tu propio ensayo, pero no lo recuerdas. ¿Cómo iba a recordarlo? Esta vez no se enojó, sino que suavizó su tono. Si mi puntuación es alta, también te beneficias. No me atrevería a aceptar beneficios de Lord Marcus. Bien. Ya verás. Dio unos pasos y luego se giró para mirarme. A finales de este mes voy al Capitolio. Pero muy pronto nos volveremos a ver. Se fue hace 2 días, pero sus palabras aún me inquietaban. ¿Qué hay de ti en casa, hermanita?, pregunté. No muy bien. Se apoyó en la silla, algo abatida. Vivian, hermana mayor, dime. ¿De verdad es tan importante el poder? ¿Lo suficiente como para dominarlo todo? Me sorprendió sentarme frente a ella y observarla largo rato. Hablaba con indiferencia, con naturalidad, con una emoción que brotaba de su interior. El poder es muy importante, respondí. Puede protegerse a uno mismo y también a los demás. Si se presenta una oportunidad, haré todo lo posible por aprovecharla. Me miró, reflexionando profundamente. ¿De verdad necesita tanto poder mi hermana mayor? Asentí. Si tuviéramos altos cargos y mucha autoridad, este asunto de la construcción del terraplén no sería tan pasivo. Tomé un sorbo de vino y bajé la voz. Mi padre no busca grandes méritos. Solo espera no dejar que esa gente le cause problemas. Pero aún así es muy difícil. Sofía me observaba en silencio sin saber qué pensaba. Un momento después asintió levemente. La hermana mayor habla con sensatez. Me acerqué más a ella. Esta jovencita sí que ha madurado. El otro día te vi caminando con un hombre. ¿Será tu hombre? Frunció el ceño con el rostro lleno de asco. Imposible. ¿Acaso mi hermana mayor vio mal? Al ver su expresión seria, no pude evitar querer burlarme de ella. Mi hermana menor tampoco quiere casarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vivir con mi hermana mayor toda la vida? Se atragantó con el vino, tosiendo violentamente, con las orejas y la cara enrojecidas. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Su rostro se sonrojó al decir, tengo asuntos que atender. Hermana mayor, descansa primero. Observé su figura alejarse sin poder evitar reír a carcajadas. Tras el incidente de la piedra, el señor Wang guardó silencio un rato. El transporte de materiales también se estabilizó gradualmente. Pero mi padre y yo seguíamos ansiosos y preocupados, pues sabíamos que no se rendirían fácilmente.
Antes del Festival del Medio Otoño, llegó su contraataque final. El segundo lote de plata asignado por la corte que mi padre inventarió había sido intercambiado. En el tesoro 100.000 talis de plata habían desaparecido sin dejar rastro, transformados en piedras grises. El rostro de mi padre palideció. Incapaces de malversar dinero en la sombra, se atrevieron a robar con descaro, incluso culpando de todo a su padre. Como la plata desapareció sin dejar rastro, el primer sospechoso fue, naturalmente, su padre. Aunque no fue él quien intercambió el dinero, su padre tuvo que asumir la responsabilidad por la supervisión inadecuada. Aún así fuimos demasiado descuidados. Odiaba haber sido negligente. Claramente siempre había estado vigilando a Mason Ma y a Lord Wang, y aún así caí en su trampa. Es porque son demasiado audaces, dijo mi padre con cautela. Aunque muera, no puedo dejar que falsifiquen el asunto del terraplén. Ese día, el comisionado de la Administración Provincial de Hidong envió a alguien para que se llevara a mi padre. Unos días más tarde, tras completar la investigación, lo escoltarían a la capital. Decapitado o exiliado, todo dependía de su majestad. Ahora todo había cambiado por completo respecto a mi vida anterior. Lord Wang no se coludió con Mason Ma para incriminar a mi padre, sino que recurrió a otra artimaña sucia, presionar a mi padre para que se convirtiera en el chivo expiatorio. De repente recordé las palabras de Marcus. Dijo que nos volveríamos a encontrar pronto en la capital. Parecía que ya sabía del asunto. Al día siguiente Sofía y Lucas regresaron enterados del tesoro. Lucas dijo furioso que era verdaderamente indignante atreverse a intercambiar el tesoro de esa manera. Este asunto debe resolverse con rapidez. Debemos encontrar esa plata antes de que se disperse. Anoche me quedé despierto toda la noche. Me dolía la cabeza como si me la hubieran partido con un hacha. Pero al descubrir esa plata, era necesario proceder de inmediato. Como era plata de la corte, no podían gastarla abiertamente. Solo había un método. Fundir esa plata y transformarla en lingotes de plata comercializables. No te preocupes demasiado, dijo Sofía. No hay muchos lugares que puedan esconder una cantidad tan grande de plata en el condado de Lamhou. Pensé lo mismo. Además, debemos encontrar rápidamente al inspector que envió el tribunal. Con su ayuda, será mucho más conveniente que investigar nosotros mismos. Realmente incomprensible. ¿Qué hace exactamente este inspector? Hasta ahora, sigue sin haber movimiento. Sofía tosió levemente. Primero encuentra la plata. El inspector ya está en el condado de Lamhou, y sin duda actuará pronto. Asentí. Ese día busqué al amigo íntimo de mi padre, el gerente de la oficina de sal, y le pedí que hiciera una investigación secreta. Lucas también utilizó sus contactos para buscar la plata. Desde que la plata entró en el tesoro hasta que desapareció, solo transcurrieron 5 días. Le dije a Sofía que ya habíamos preguntado en las 2 puertas de la ciudad. El 13 y el 14 del 8º mes, el volumen de carros que salían por la puerta norte era significativamente mayor. Fuimos a la puerta norte. En el camino había muchas huellas de ruedas, algunas profundas, otras superficiales. Esta zona ya había sido explorada a fondo sin encontrar nada. Más allá de la puerta norte, todo es terreno llano. A lo largo del camino hay 3 pueblos. Sigue 10 lai más y llegarás al río Tanlan. Me quedé junto al camino con el corazón en un puño. Me esforzaba por recordar detalles de mi vida anterior. Pero lamentablemente no conseguí nada. Todo había cambiado desde mi vida anterior. Son. Miré a Sofía y le pregunté, si tuvieras una suma tan grande de dinero, ¿cuál sería el mejor lugar para esconderlo? No se puede transportar muy lejos. Cuanto más lejos vayas, más fácil será que te descubran. Por lo tanto, cuanto más corto sea el momento de robar y transferir la plata, más seguro será. Al terminar, ambos miramos a lo lejos, hacia el río Tanlan. Déjame este asunto, dijo Sofía en voz baja. Al día siguiente recibí una carta de Marcus. En ella, Marcus escribió que podía ayudar a mi padre. Ya había hablado con la gente del incensario, pidiéndoles que no le complicaran las cosas. Pero el tono de la carta no transmitía ningún atisbo de buena voluntad. Solo pura presunción.
Al final escribió con ligereza que tras aprobar los exámenes, podría permitirme convertirme en concubina. Después de todo, fuimos marido y mujer durante 20 años. En esta vida nos entendemos mejor. Guardé esa carta, esperando a encontrarme con Celestia en la capital para devolvérsela como regalo de bienvenida. La señorita Mason Ma entró corriendo sin aliento. Esta humilde mujer ha encontrado al inspector. Miré a Mason Ma. Que lo miraran fijamente lo incomodaba. Así que preguntó, ¿tiene la señorita alguna instrucción para esta humilde? No. ¿Dónde está el inspector? En el Green Garden de West City Road, respondió Mason Ma. ¿Puede esta humilde persona acompañarte? El jardín verde era el jardín de peonías de la familia Yu Chen. No está abierto a forasteros. Iré a echar un vistazo. Sabía lo que tramaba Mason Ma. Quería usarme para investigar si la persona que se alojaba en el jardín verde era realmente el inspector. Actualmente nadie era más adecuado que yo para esta tarea. Pero si me iba, mi padre tendría que quedarse en prisión un día más. Cada día que pasaba traía peligro. Sin embargo, justo cuando salía del jardín verde, la ciudad difundió de repente una noticia impactante. El inspector del tribunal había llegado y ya se había instalado en la prefectura de Yemen. Llegó. Mason Ma estaba aún más agitado que yo. Inmediatamente pedí un palanquín para regresar a la ciudad. Al entrar, la gente hablaba por todas partes sobre la identidad del inspector. Es el príncipe Adrián. La voz de Mason Ma empezó a temblar. Preguntó a los sirvientes que tenía delante. ¿Seguro que no oíste mal? El sirviente negó con la cabeza. Definitivamente es Su Alteza Real. No me equivoco. Al oír el nombre del príncipe Adrián, me sentí desconcertado por un momento. El emperador actual tenía 4 hijos. El príncipe heredero ya había sido recluido en la corte del clan imperial hacía 4 años por conspirar para una rebelión. Actualmente entre los contendientes el príncipe Julian y el príncipe Xavier estaban en un nivel parejo compitiendo ferozmente. Los 2 príncipes se habían enfrentado durante 11 años. Los funcionarios de la corte también se dividieron en facciones, apoyándolos en secreto. En mi vida anterior, Marca se alió con la facción del príncipe Julián porque sus fuerzas externas eran muy poderosas. Además, la familia de la esposa del príncipe Julián también era bastante poderosa. Comparado con el príncipe Julián, el príncipe Javier era algo más débil. Sin embargo, el príncipe Javier era hijo de la emperatriz y gozaba del favor imperial. La influencia de la madre consorte podía resistir a 1000 tropas. Tras 11 años de intensa lucha, la madre consorte del príncipe Javier falleció repentinamente. El príncipe Javier, al perder su apoyo, ya tenía claro el desenlace. En el 18º año de Tianou, su majestad falleció y cedió el trono al príncipe Julián. El príncipe Javier se suicidó. Sabía bastante sobre los principales acontecimientos de la corte, pero en cuanto al príncipe Adrián, me resultaba un poco desconocido. En mi vida anterior, falleció muy joven. Específicamente, ¿en qué año fue? Fue en el 3er año de Tianou, cuando mi padre asumió el cargo de magistrado del condado de Lamou. ¿O fue en el 5º año de Tianou, cuando falleció la emperatriz viuda? ¿O fue en el 7º año de Tianou, cuando conocí a Marcus? ¿En qué año exactamente? Recuerdos de mi vida anterior me vinieron a la mente. De repente pensé en algo. Mi padre falleció en el verano del 8º año de Tianou. Después de que el llamen de la prefectura informara al tribunal, el dinero de la pensión del tribunal no me fue enviado hasta 3 meses después. Así es. Fue porque en ese entonces el príncipe Adrián fue asesinado en el camino, muriendo inesperadamente. Toda la corte estaba ocupada con el asunto, a nadie le importó la muerte de un pequeño magistrado del condado. Pero en mi vida anterior, el príncipe Adrián no vino a Lamou como inspector. ¿Entonces esta vez moriría? No conocía al príncipe Adrián, pero su estilo de acción era muy rápido y decisivo. 3 días después, Mason Ma vino a buscarme. Señorita, debería ir a ver al príncipe Adrián. Somos inocentes, no podemos dejar que el amo siga preso para siempre. Me dio una caja de comida. Oí que al príncipe Adrián le gusta el dulce. Son pasteles comprados en el pabellón Flor de Apricot.
Simplemente los tomas y dices que los hiciste tú mismo. Este regalo no es ni muy pesado ni muy ligero. Que lo traigas es lo más apropiado. Miré la caja de comida y le dije a Masomma, tengo miedo, ¿me acompañarías? La expresión de Masomma se endureció un momento. Masomma aceptó acompañarme, pero justo cuando salíamos de la puerta de Yemen, surgió un asunto urgente. No le quedó más remedio que volver a recogerlo. Llevé la caja de comida y me dirigí a la prefectura de Yemen. Se la di al guardia del príncipe Adrián y le pedí que transmitiera el mensaje. La señorita Vivian solicita una audiencia con Su Alteza Real. El guardia tomó la caja y entró. Yo estaba en el patio con las manos juntas esperando. Un momento después, de repente, desde el interior de la habitación se oyó un alboroto. Inmediatamente después, el patio trasero se sumió en el caos. El señor Wang se apresuró a venir, trayendo gente para arrestarme. Eres realmente audaz, te atreves a envenenar a Su Alteza Real. Me gritó. Le dije que esta caja de comida me la dio Masomma. Inmediatamente llamó a Masomma. Por supuesto, Masomma no admitió que la caja de comida venía de él. Se defendió. Esta humilde mujer ha estado trabajando en Yemen todo el día de hoy y nunca fue al pabellón Flor de Albaricoque. ¿Tiene algo más que decir?, preguntó Lord Wang con frialdad. Eres la hija de Theodore Du. Robó del tesoro, así que te volviste vengativo y quisiste hacerle daño al inspector. Rompí a llorar en silencio. Mi señor, ¿qué veneno hay en esta caja de pasteles? ¿Quién fue envenenado? ¿Por qué insistes en que fue esta humilde muchacha quien los envenenó? El señor Wang se quedó atónito. Exactamente. ¿Qué veneno me causó? Se oyó una voz tras la puerta. Me hizo fruncir el ceño porque me sonaba muy familiar. ¿Su Alteza, se encuentra bien? El señor Wang despertó de golpe con el rostro lleno de alegría. Está bien, es maravilloso. Este humilde funcionario lo vio desvanecerse y se asustó profundamente. Exactamente. Después de comer los pasteles, me eché una breve siesta. ¿Por qué el señor Wang afirmó que me habían envenenado? El príncipe Adrián siguió preguntándome. El rostro del señor Wang se puso pálido al instante, cubierto de sudor. Los pasteles que envió la señorita Vivian están riquísimos. Por favor, que el señor Wang y Masomma también los disfruten. Los guardias avanzaron, forzando la boca de Lord Wang y Masomma, y les metieron pasteles. Lord Wang se arrodilló, temeroso, implorando clemencia. Masomma tampoco pudo contenerse, llorando y suplicando por su vida. Parece que estos dos señores entienden mejor que la señorita Vivian si hay veneno en los pasteles. El príncipe Adrián resopló con frialdad. Estos pasteles están realmente deliciosos. Por favor, coman más. Se llevaron a Masomma, mirándome con ojos de asombro. Había cambiado las cajas de pastelitos y escrito una nota explicándoselo todo con claridad, enviándosela al príncipe Adrián. No sabía si me escucharía o no. Pero cuando ya estaba acorralado, solo podía arriesgarme. Por suerte el príncipe Adrián había visto la nota y cooperó conmigo. El príncipe Adrián hizo que compraran 2 cajas de pasteles y obligaran a Lord Wang y Masomma a comérselos. Los 2 hombres se desmayaban sin parar mientras seguían comiendo. Esa noche Masomma confesó. Masomma admitió haber actuado bajo las órdenes de Lord Wang, incluido el incidente del swap del tesoro. También fue cómplice. Pero desconocía dónde estaba escondida la plata. Nadie sabía si el señor Wang confesaría o no. Pero si yo fuera el príncipe Adrián, tampoco revelaría esta información. Después de todo, el señor Wang y Masomma eran diferentes. En ese momento el señor Wang era un cebo gordo. Todo dependía del pez gordo que el príncipe Adrián quisiera pescar. Todavía no conocía al príncipe Adrián, no sabía si era alto o bajo, gordo o delgado, ni había recibido ninguna confirmación suya. Solo podía esperar en silencio a que todo se calmara. El primer día del 9º mes, el caso de la plata del tesoro desaparecida en el condado de Lamhou se presentó ante el censor. La gente del príncipe Adrián vino al yamen del condado a buscarme y me preguntó si quería acompañarlos a la capital. Ya le había dejado una carta a Sofía y seguía al séquito del príncipe Adrián a la capital.
Ella dijo que se encargaría de encontrar la plata del tesoro, pero hasta ahora no había habido noticias. Sin embargo, ahora que la plata ya no importaba tanto, lo urgente era rescatar a mi padre del desastre. El príncipe Adrián seguramente se encargaría de otros asuntos. Desde el condado de Lamhou hasta la capital, el camino se extendía por 700 li. Si se montaba a caballo, 5 días serían suficientes. Pero viajar con el lento y tranquilo convoy sin duda tomaría 10 días. Como era la única mujer, el eunuco Yu, quien atendía al príncipe Adrián, siempre se quedaba cerca para cuidarme. El anciano era amable y gentil, y sus palabras y acciones eran hábilmente consideradas. Mi señor, no sé quién es la consorte del príncipe Adrián. Tras 2 días de viaje juntos, lo pensé detenidamente antes de atreverme a preguntar, pues sabía muy poco sobre él. Cuando falleció, yo era aún una jovencita que no entendía nada, viviendo bajo la protección de mi padre. Para cuando empecé a prestar atención a la política de la corte, ya hacía muchos años que había fallecido. Casi nadie lo mencionaba ya. El príncipe Adrián y el príncipe Julian son hermanos de la misma madre, ambos hijos de la noble consorte Su. Me quedé aturdido. En mi vida anterior, el príncipe Julián finalmente ganó. La noble consorte Su se convirtió en la emperatriz viuda. Pero nunca los había oído honrar póstumamente al príncipe Adrián. Incluso había olvidado que la corte tuvo un príncipe así. Un escalofrío me recorrió la espalda. No pude evitar temblar. Esa noche saqué la carta que Marcus me había escrito antes del incidente de Lord Wang y la volví a leer. Estaba igual que antes, lleno de confianza y satisfacción. Pero esta vez en la carta mencionaba que en esta vida, gracias a la presentación del señor Wang, había entrado bajo la tutela del anciano ministro Zhang 10 años antes que en la anterior, después de que Marcus se convirtiera en prefecto de Jinan. Solo entonces entró bajo la tutela del anciano ministro Zhang y, gracias a él, obtuvo acceso bajo el estandarte del príncipe Julian. Así que, según Marcus, la persona a la que el señor Wang no podía ofender era precisamente el príncipe Julian. De ser así, todo lo relacionado con la reparación del terraplén, la malversación de fondos, la apropiación indebida de activos y el intercambio de fondos del tesoro. El responsable de todo esto era el príncipe Julián. Pero el príncipe Adrián era hermano del príncipe Julián. No pertenecían todos a la misma facción. El príncipe Adrián vino a supervisar e investigar todo. ¿Acaso era solo un montaje? ¿Cómo pudo investigar a su propio hermano mayor? Con razón protegió al señor Wang. Fui demasiado descuidado. Nunca imaginé que el príncipe Adrián y el príncipe Julian fueran hermanos. Si realmente era así, ahora yo era extremadamente peligroso. Matarme sería como silenciar a un testigo. Solo necesitaban incriminarme por el delito de intento de asesinato del príncipe Adrián. Entonces podrían justificadamente convertir a mi padre en el chivo expiatorio. Algo anda mal. Eunuco, me miraste con preocupación. Tienes la tez pálida. Negué con la cabeza, diciendo que no era nada. Tenía que irme de aquí. Iba solo a la capital a buscar al primer ministro Chen y al príncipe Xavier. Tenía una forma de conseguir que el príncipe Xavier me ayudara. Al anochecer, el convoy se detuvo en una estación de relevo. Inventé una excusa para salir, escalé el muro a escondidas y abandoné la estación. Corrí a toda velocidad, tropezando sin parar durante un cuarto de hora antes de atreverme a detenerme y esconderme en el bosque junto al camino, jadeando. Pero antes de que pudiera quedarme quieto, oí unos pasos suaves detrás de mí. ¿Quién anda ahí? Apreté mi daga con fuerza, mirando atentamente a la persona que se acercaba. Soy yo, respondió esa persona. Son, no pude evitar asombrarme. ¿Por qué estás aquí? Cuando se acercó pude ver con claridad. Sofía vestía ropa de hombre. ¿Por qué te disfrazaste de hombre? Sofía se tapó la boca y tosió levemente. Vivian, hermana mayor, ¿por qué huiste de la estación de relevo? La observé y vi que llevaba botas de oficial y una túnica de brocado. Aunque la noche era muy oscura, se podía suponer que el material debía ser bastante extraordinario. Además, ¿cómo sabía que estaba aquí? Retrocedí un paso intentando disimular mi preocupación. Nada grave. Simplemente no quería viajar con el séquito del príncipe Adrián.
Así que salí. ¿No confías en el príncipe Adrián?, preguntó. Respondí con cautela. No es que no confíe en él. Es solo que la comitiva está compuesta solo por hombres. Soy una mujer que viaja con ellos. Es un inconveniente. ¿Te desagradan tanto los hombres que ni siquiera quieres viajar con ellos?, preguntó ella. Su expresión era muy seria a la luz de la luna. Estaba a punto de explicarle cuando de repente oí un crujido en el bosque. La expresión de Sofía cambió. Me agarró de la mano y me dijo, sígueme. No tuve más remedio que seguirla. Comparado con los peligros del bosque, Sofía quizás estaba más segura. Pero era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo de figuras vestidas de negro se abalanzó sobre nosotros. Hermana mayor, sígueme. Sofía me hizo una señal y me dijo rápidamente, en un momento, tengo algo que decirle a la hermana mayor. Tras hablar, desenvainó la espada blanda de su cintura y se lanzó a la batalla. Las figuras vestidas de negro eran numerosas, oleada tras oleada. Pero afortunadamente la señal de Sofía había sido enviada. Su gente también llegó. Los dos bandos se enfrentaron ferozmente. Sofía me obligó a retirarme y a seguirme. Me hizo correr de vuelta a la estación de relevo. Le pregunté quiénes eran. Sus asesinos, enviados desde la capital. No quieren que Lord Wong sobreviva y llegue a la capital. En cuanto terminó de hablar, vimos llamas estallar no muy lejos. La estación repetidora había sido incendiada. Se me encogió el corazón. Si Lord Wong moría, este caso sería aún más imposible de esclarecer. ¿Fue este incendio provocado por el príncipe Adrián o causado por la gente del príncipe Julian? ¿Quién era Sofía? ¿Era realmente la hija del maestro Gabriel o solo una impostora? Una serie de dudas me asaltaron. Reorganicé rápidamente mis pensamientos. Justo en ese momento otro grupo apareció ante nosotros. Esta vez, la multitud era mucho mayor. Incluso oí pasos atronadores que asustaron a las aves del bosque y las hicieron huir. Sofía me abrazó, saltó a un árbol, me colocó en una rama y rápidamente me puso un colgante de jade en la mano. Pase lo que pase, la hermana mayor no debe hacer ruido. Espérame, dijo y luego saltó al bosque. Las espadas brillaron con fuerza. Las artes marciales de Sofía eran formidables. Aunque el bando contrario era numeroso, sus posibilidades de victoria eran escasas. Justo entonces, un hombre emergió del bosque. La batalla se detuvo. Sofía, empuñando su espada, se quedó paralizada, mirando al hombre recién aparecido. Los dos hablaron en voz muy baja. No podía oír con claridad, pero percibía la decepción de Sofía. Eres tú quien se come ambos lados. Mantenerte con vida solo arruinará nuestros grandes asuntos, dijo el otro hombre. La intención de mi madre era precisamente esa. Mi madre y mi abuelo materno me enviaron aquí. Sofía se tambaleó hacia atrás. Ya te lo dije, no tengas el corazón tierno de una mujer. Sin poder en tus manos, ¿aún piensas en la gente común del mundo? ¿Les importas? El hombre levantó su espada, apuntando directamente a Sofía. ¿No te gusta vagar por las montañas y las aguas? Después de que mueras, definitivamente te enterraré en las montañas, permitiéndote ser un espíritu libre. La espada había llegado antes que Sofía, pero ella no la esquivó. Al contrario, su mano derecha, que sostenía la espada, cayó flácida, como si ya no le quedaran fuerzas, como si hubiera renunciado a resistirse. Me tapé la boca, mi corazón parecía desgarrarse. Sofía no era la hija del maestro Gael. ¿Quién era ella? No lo sabía. Pero el hombre ante mis ojos parecía ser su hermano mayor. Fratricida fraternal. Además, con el consentimiento de su madre y su abuelo materno. Por eso Sofía dejó de resistirse. ¿Qué se sentía al ser asesinada por su pariente más cercano? No sabía cómo salvarla, pero no podía quedarme de brazos cruzados viéndola morir. Espera. Sentado en el árbol, llamé a gritos al hermano mayor de Sofía. No quieres que se meta en tus asuntos, ¿verdad? Bueno, ya no lo hará. No te basta. No sabía qué resultado obtendría de gritar, pero en ese momento, ya no me importaba.
Puede vivir en el anonimato prometiendo no aparecer ante ti en toda su vida. ¿No funcionaría eso? Asesinato fraternal. ¿No te parece demasiado cruel? Mientras ella se vaya, aún puedes lograr tus objetivos, ¿verdad?, grité con fuerza. Todos en el suelo me miraron. A la luz de la luna, Sofía me miró con los ojos llenos de lágrimas. Debe estar muy desconsolada. Debes prometérselo a tu hermano. La llamé. Amar es mejor que morir, ¿no? No importa quién sea, nadie tiene derecho a obligarnos a renunciar a nuestras vidas. Solo viviendo hay esperanza. Mátala. El hombre que estaba frente a Sofía dijo con frialdad. Inmediatamente unas figuras vestidas de negro corrieron hacia mí. Sofía irrumpió de repente agarrando rápidamente la espada de su hermano mayor. En un abrir y cerrar de ojos, las posiciones de ambos cambiaron. Sus artes marciales eran muy avanzadas. Mientras no se rindiera, nadie podría hacerle daño. ¡Alto! Sofía usó la espada que presionaba contra el cuello de su hermano mayor. ¡Que venga! Si no, lo mataré inmediatamente. Media hora después socorrí a Sofía, gravemente herida, mientras huía a una cueva en la montaña. Tenía 2 heridas y su cuerpo estaba muy débil. Primero me temblaban las manos mientras me preparaba para quitarle la ropa, pero ella me agarró la mano rápidamente. Vivian, tengo algo que decirte. No te apresures. Mientras vivas habrá muchas oportunidades. Le quité la ropa y le limpié la sangre del pecho. Soy un hombre, dijo con voz grave. No estoy ciego. Revolví a su lado. Tosió roncamente una vez, luego sacó una medicina y me la dio. Un momento después, con voz ronca, me preguntó, ¿ya lo sabías? Soy un estúpido. Me acabo de enterar. Dije en serio sin mirarlo directamente. Tu disfraz tampoco está mal. Era el príncipe Adrián. Y quien quería matarlo esta noche era el príncipe Julian. El príncipe Julian, para encubrir sus delitos de malversación y apropiación indebida, no dudó en atacar a su hermano de sangre. En mi vida anterior, el príncipe Adrián fue asesinado por el príncipe Julián. Vivian dijo en voz baja. Soy un hombre. ¿Me odias?, le pregunté. Su Alteza, acabas de renunciar a la resistencia. ¿Fue porque le oíste decir que tu madre también quería matarte? Bajó la mirada con expresión triste. Sí. Suspiré. En este mundo quizá nadie pueda soportar ser asesinado por su propia madre biológica. Todo estaba claro. En mi vida anterior, el príncipe Adrián fue asesinado mientras viajaba. Quizás también por esta razón. De lo contrario, con sus formidables artes marciales, muy pocos podrían herirlo. Ella no te ama, pero debes saber amarte a ti mismo. Me senté frente a él. Desde el momento en que gritaste al nacer, ya eras tú mismo. Esta vida no le pertenece a nadie. Ni siquiera a tu madre. Me miró con ojos desesperados. El príncipe Julián malversó, perjudicó a mi padre y sembró la semilla del desastre para la gente común del amo. En el futuro, si el terraplén se rompe, las consecuencias serán inimaginables. Su Alteza debe vivir. El pueblo la necesita. Cerró los ojos apoyándose en silencio contra la roca. Tampoco dije nada más. Necesitaba tiempo para calmarse. No sé cuánto tiempo pasó en la oscuridad antes de que hablara de repente. Lord Wong no ha muerto. Respiré aliviado. El príncipe Adrián lo había planeado todo desde el principio, así que no dejó que Lord Wong viajara con nosotros. El incendio provocado por el príncipe Julián solo quemó la estación de relevo. No hubo víctimas. Todo transcurrió dentro de lo previsto, salvo por las palabras del príncipe Julián al aparecer. 10 días después llegamos a la capital. El príncipe Adrián dispuso que me alojara en un pequeño patio. El eunuco Yu me informaba diariamente de los asuntos de la corte. Un mes después, se aclaró el caso de la plata del tesoro desaparecida. Lord Wong confesó. La facción del anciano ministro Zhang había reclutado al duque Jingwo, abuelo materno del príncipe Julián. Desde la residencia del duque Jingwo, implicaron al propio príncipe Julián. La corte necesitaba equilibrio,
así que su majestad no castigó al duque Jingwu hasta el final, sino que lo degradó de duque a conde. En cuanto al príncipe Julián, fue encarcelado en la corte del clan imperial junto con el príncipe heredero. El día que liberaron a mi padre, fui a la censoría para conocerlo. No solo no había bajado de peso, sino que al contrario, había ganado un poco. Al verme sonrió y dijo, mi padre está bien. Nadie me lo puso difícil. Al contrario, dormí bien muchas noches. Me partí de risa y suspiré aliviado. Como su majestad quería llamar a padre, nos quedamos temporalmente en la capital, aún en el pequeño patio que el príncipe Adrián había dispuesto. Padre también empezó a estar ocupado. Al llegar a la capital, me dijo que saliera a hacer contactos. Me sorprendió y me encantó porque en mi vida anterior, mi padre desdeñaba profundamente ese tipo de redes judiciales. Tienes razón. Ser funcionario no distingue entre limpio y sucio. Mientras sirvas al pueblo y logres resultados, el proceso no tiene por qué ser rígido. Solo importan los buenos resultados. Gracias por enseñarle a mi padre a ser un funcionario. No podía parar de reír, ayudándolo a preparar su ropa y despidiéndolo en la puerta. Al volverme vi a Marcus de pie al otro lado de la calle. Tras el incidente de Lord One, Marcus no se divorció de Celestia, pero de alguna manera logró hacerse amigo del primer ministro Chen y unirse a la facción del príncipe Xavier. Marcus me preguntó, ¿sabes dónde están esos 100.000 cuentos de plata del tesoro, verdad? ¿Cómo iba a saberlo? Si no, ¿por qué no le preguntas al príncipe Adrián? Que su Alteza te reconozca ese mérito. Quién sabe, quizás su majestad con su buen humor te exima de los exámenes provinciales y metropolitanos, nombrándote directamente erudito superior. Ni el príncipe Julian ni el señor Wang revelaron esos 100.000 cuentos de plata del tesoro. El príncipe Adrián tampoco lo dice. Si ellos no hablan, claro que yo tampoco hablaré mucho. Vivian Marcus me agarró la mano de repente. No hace falta mencionar la plata. Solo dime dónde encontraste a la princesa Jian. No fue hasta el 15º año de Tianao, cuando Marcus era prefecto de Jing'an, que encontré a la princesa Jian y a través del príncipe Julian, la traje de vuelta a la capital. La toma definitiva del trono por parte del príncipe Julián estuvo estrechamente relacionada con la búsqueda de la princesa Jian. Marcus también se basó en este asunto para ganarse el favor incondicional del príncipe Julián. Claro que en mi vida anterior, a los ojos de Marcus, nada de esto me afectaba. Fue enteramente gracias a su extraordinario talento. Le aparté la mano. Si no hablas, ya lo he olvidado. En cuanto a cómo encontrar a la princesa, ¿crees que te lo diré?, exclamó Vivian Marcus furiosa. Justo entonces el príncipe Adrián apareció en la entrada del callejón. Vestía ropa de hombre. Una túnica de brocado rojo brillante acentuaba su refinada y hermosa apariencia, como una figura inmortal, trascendente y etérea. ¿De qué se trata? El príncipe Adrián, con el rostro frío, estaba de pie ante nosotros. Marcus, algo asustado, se inclinó rápidamente y se marchó a toda prisa. Yo también incliné la cabeza a modo de saludo. Vivian, me llamó. Me volví sonriendo, y pregunté, ¿tiene su Alteza alguna instrucción? Me siguió al interior de la casa. Preparé té y dispuse varios pasteles. Los dos se sentaron uno frente al otro, pero ninguno habló. Ya no podía charlar tranquilamente con él. Después de todo, él no era Sofía, Vivian. Me miró con una expresión de agravio en los ojos. ¿Odiarme? Para nada. Me reí. Su Alteza no me entiende. Simplemente no quiero casarme con nadie, no es que odie a los hombres. Sus ojos se iluminaron. La gente buena y mala no se distingue por género. Entonces era de mente estrecha. Sonreí y le serví más té. Volvió a mostrar una expresión de agravio. Entonces, ¿por qué no me haces caso? No pude evitar reírme, incapaz de soportar su infantilismo. ¿Cómo podría no prestarle atención a su Alteza? ¿Qué quiere decirme su Alteza? Ahora que el príncipe Julián ha caído, el trono imperial en esta vida probablemente le pertenecerá al príncipe Adrián. Un gran apoyo. Aunque no contara con él, no podría ofenderlo. Además, realmente quería confiar en él.
¿Te incomoda estar a mi lado?, preguntó. Seguí negando con la cabeza. Me había malinterpretado demasiado. En realidad no odiaba a los hombres. Te lo explico. Su Alteza lo ha malinterpretado. Suspiró. Entonces le gustan los hombres. Me atraganté con el té tosiendo sin parar. Se levantó, dio un paso adelante, me dio unas palmaditas suaves en la espalda y luego sonrió con amargura. Aunque no te gusten, no tienes por qué preocuparte tanto, ¿verdad? Yo no. Bien. Olvídalo. El príncipe Adrián volvió a suspirar. Tengo asuntos que atender. Me voy primero. Si surge algo, díselo al eunuco Yu. Observé su figura alejarse con ganas de decir algo, pero lo sentí innecesario. Esa tarde la capital recibió una fuerte nevada. Papá envió a alguien para avisar que no volvería a cenar esa noche. Con tiempo libre fui a la cocina, encontré una olla de cobre, lavé unas verduras y me senté solo en el comedor a comer, absorto en mis pensamientos, sintiendo que comer solo era realmente aburrido. Me puse la capa y salí a comprar una jarra de vino. Al volver, había una mujer en la puerta. La miré con atención y me quedé paralizado. Vivian. Esa persona tosió una vez, volteando la cara, con las orejas rojas. ¿Hay comida?, pregunté. Entonces no pude evitar soltar una carcajada. Sofía, este vestido tuyo es realmente hermoso. Te elogié sinceramente. Me miró una vez. Después de 3 copas de vino, me reí aún más fuerte sin dejar de mirarlo. ¿Por qué llevas ropa de mujer otra vez? Vestida así, ¿se siente más cómoda? Tiró del cuello de su camisa. De ahora en adelante considérame simplemente como Sofía. No como el príncipe Adrián. Sostuve mi copa de vino, mirándolo con la mirada perdida. Su Alteza no tiene por qué hacer esto. Somos amigos. Yo también estoy dispuesto a ser su amigo. No me enojé en lo más mínimo porque Su Alteza se disfrazara de mujer para engañarme. De hecho, al recordar aquella noche en que usé ropa interior y lo abanicé, seguía enojado. Si hubiera sido un plebeyo, sin duda lo habría regañado a fondo. Pero como era el príncipe Adrián, solo pude soportarlo y dejarlo pasar. No podía ofenderlo. Pero no quiero ser su amiga, dijo con voz grave. Lo miré desconcertado. Bebió una copa de vino y volvió a guardar silencio. Su Alteza, acabo de recordar algo. Me senté a su lado y le hablé en voz baja. Su Majestad tiene una hermana menor que ha desaparecido. ¿Sabes algo al respecto? El príncipe Adrián asintió. Sé dónde está. Su Alteza, envíe gente a buscarla rápidamente. El príncipe Adrián me miró asombrado. Medio mes después encontró a la princesa Jeanne. Su Majestad estaba tan feliz que derramó lágrimas, confiando aún más en el príncipe Adrián. Tras ese incidente mi padre fue ascendido a prefecto de Gidón, y continuó a cargo de la reparación del dique del río Danlan. El príncipe Adrián también le reveló la ubicación de los 100.000 cuentos de plata del tesoro. Después de hablar, incluso me miró fijamente. En realidad, Vivian también lo sabía, así que no necesité decir nada. La plata está escondida en el fondo del río. Ese es el mejor lugar para ocultarla. Mi padre miró al príncipe Adrián y luego a mí sin decir nada. Esa noche mi padre me preguntó, veo lo que el príncipe Adrián siente por ti. ¿Qué te parece? Estaba bordando, el movimiento se detuvo. Padre, has sido ascendido, y debo permanecer a tu lado aún más para ayudarte siendo tu mano derecha. En esta vida, aparte de mi padre, las cosas buenas de los demás no me importan. Padre suspiró y no dijo nada más. Mi padre y yo regresamos al condado de Lamhou y nos adentramos en la prefectura de Yemen. Mi padre había encontrado la plata. Su Majestad lo recompensó. En el edicto imperial, Su Majestad declaró que tras completar las reparaciones del terraplén, lo citaría de nuevo en la capital para una cita. El príncipe Adrián me envió cartas. Yo también respondí, pero solo con cortesías sociales, sin mencionar los sentimientos románticos entre hombres y mujeres. Sin embargo, después del Año Nuevo, el príncipe Adrián volvió a la prefectura de Gidón. Dijo que quería ser supervisor.
Todos los días vestía vestidos y caminaba delante de mí. Después de varios días, la solicitud ha sido transmitida. ¿De verdad quiere Su Alteza que le haga un vestido amarillo pálido? Chen Jia, que en realidad era Lucas, bajó la cabeza, sin atreverse a mirar al príncipe Adrián con ropa de mujer, solo sabiendo que debía inclinar la cabeza. Si se ríe una vez más, le romperé los dientes. El príncipe Adrián apretó los dientes. Chen Jia se cubrió la boca con la mano, mirándome en busca de ayuda. El príncipe Adrián giró la cabeza para mirarme. De un amarillo pálido y bonito. Me reí a carcajadas. Ya no se sonrojaba y me miraba con calma. Si mi hermana mayor dice que es bonito, me lo pongo. Su Alteza. Me reí hasta las lágrimas. ¿No temes que si esto se extiende a la capital, se burlen de ti? Más adelante si asciendes al trono y otros se enteran, ¿qué pasará?, preguntó con calma. Sé lo que me importa y lo que no. Me quedé atónito. Ella es la persona más importante para mí. Se cubrió la cara a medias con la tela amarilla pálida, sus ojos de fénix brillaban de risa. En cuanto a lo que piensen los demás, me da igual. Mi corazón se aceleró varias veces. Marcus me escribió preguntándome por el príncipe Julián. La carta significaba que lo ayudaría en secreto. Incluso me amenazó para que no le revelara esto al príncipe Adrián. No le respondí. Convenientemente le conté el asunto al príncipe Adrián. Después de eso, Marcus desapareció sin dejar rastro. A finales de ese año, se completó el dique del río Tanlan. A principios de la primavera del 9º año de Tianao, su padre regresó a la capital para informar sobre su trabajo y fue contratado como ministro adjunto en el Ministerio de Personal. Compramos una casa y nos instalamos en la capital. El día que anunciaron los resultados del examen metropolitano, fui específicamente a ver el cuadro de honor. Al no ver el nombre de Marcus, estaba de un humor exultante. Inmediatamente bebí una jarra de vino bajo la luz de la luna. El príncipe Adrián recibió el mando de su majestad y tuvo que dirigir tropas hacia el norte. Antes de partir, vino a verme con una armadura plateada, imponente y majestuosa. Lo elogié por su heroísmo. Estaba de pie en la habitación, sonriendo con las cejas como un cuadro pintado. ¿Me había dado un par de rodilleras? Miró fijamente las rodilleras recién hechas sobre la mesa. Hace muchísimo frío montando a caballo. Me reí, pero aún así le di los cojines. De hecho, originalmente este par de cojines también estaba hecho para ti. Su Alteza, preste atención a la seguridad. Salga temprano y regrese temprano. Dije que lo sé. Caminó unos pasos y luego se giró para mirarme. Vivian, ese colgante de jade me lo regaló la emperatriz viuda, quien me dijo que luego se lo diera a la mujer que amo. Después de hablar, se fue con el colgante de jade. De repente lo recordé. El año pasado, mientras escoltaba al señor Wang a la capital, cuando nos topamos con un peligro en el bosque, me había dado un colgante de jade. Después lo olvidé y no lo devolví, simplemente lo dejé en una caja de madera. Lo saqué para examinarlo con atención, sin poder evitar reírme a carcajadas. Al 5º mes me envió cartas incluyendo especialidades del norte, diciendo que volvería antes del Festival del Medio Otoño. Mi padre estaba ocupado con asuntos de su cargo y discutía a menudo conmigo. Gracias a mi experiencia de 2 vidas, entendía a los funcionarios de la corte con más claridad que mi padre. Ese año mi padre ascendió a 3er rango, convirtiéndose en un funcionario de alto rango, honesto y correcto. Durante el Festival de Botes Dragón, fui con todos a ver las carreras de botes dragón. Cuando sonaron los tambores, vi al eunuco Yu entre la multitud. Señorita Vivian, el eunuco Yu se secó el sudor de la frente. Algo ha pasado, dijo. El príncipe Adrián, mientras patrullaba fuera del paso fronterizo, se topó con las tropas del desierto del norte. Ambos bandos se enzarzaron en una batalla. El príncipe Adrián cayó inesperadamente en un profundo barranco. Sentí un frío glacial. ¿Ya lo encontraron? Mucha gente lo está buscando. El eunuco Yu bajó la voz. Durante este tiempo, señorita, tenga cuidado en la capital. Entendí lo que quería decir el eunuco Yu. El príncipe Adrián y el príncipe Julian eran hermanos. Mientras el príncipe Adrián muriera,
Su Majestad liberaría al príncipe Julian para controlar al príncipe Xavier. Si el príncipe Julian recuperaba el poder, mi padre y yo correríamos peligro. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que el príncipe Adrián estaba cubierto de sangre, mirándome con desesperación. Dijo, desde pequeño mi madre consorte me ha odiado. Mi abuelo y mi tío maternos también me detestaban. Ahora ni siquiera mi hermana mayor me quiere. En este mundo, ya no me importa nada. Desperté sobresaltada, empapada en sudor. En ese momento, la corte estaba sumida en el caos, con una oleada de tensión subyacente. Padre también se volvió aún más ocupado. En el 8º mes el príncipe Julián fue liberado de la corte del clan imperial. Guardaba muchos rencores, actuaba con cautela, sabiendo cuándo avanzar y retroceder. Más tarde me encontré con Marcus de nuevo. Se acercó a mí con aire de suficiencia, diciendo, 30 años al este del río, 30 años al oeste. Vivian. Al final, quién sabe quién ganará o perderá. Si te arrodillas ahora y me suplicas, por mi antiguo cariño, aún puedo tomarte como concubina, salvando así vuestras vidas y las de tu padre. Hasta el último momento, quién sabe quién ganará. Sacudí la manga sin molestarme en prestarle atención. En el 9º mes, alguien acusó a mi padre. Para el 12º mes, fue degradado a magistrado del condado en Zaoyou, al sur de las montañas. Pero gracias a la protección del primer ministro Chen, su padre conservó su puesto de 6º rango como funcionario del Ministerio de Personal. El príncipe Adrián seguía sin noticias, mientras que el príncipe Julian empezaba a sentirse inquieto. Esta vez era completamente diferente a hace 3 años. Sentí una vaga premonición ominosa. A principios del 12º mes por toda la capital, corrieron rumores sobre el gran maestro Zayen en el templo Papjoa, diciendo que el día del festival de lava, predicaría e inauguraría su salón. La premonición de inquietud me atormentó aún más. Inmediatamente busqué a mi padre y le conté con claridad todas mis preocupaciones. El día del festival de lava, los funcionarios y la nobleza de la capital, tras un ascenso generalizado, acudieron en masa al templo de Papjoa. Además, fuera de la ciudad también se organizaban espectáculos circenses. Quienes no iban al templo Papjoa iban a ver el circo. La corte tenía un día festivo. Mi padre y yo nos quedamos en casa, con las puertas bien cerradas, sin atrevernos a salir de la ciudad sin más. Esa tarde, alrededor de la hora del mono, empezó a nevar. En un instante cubrió de blanco toda la capital. De algún lugar llegaba el sonido de tambores de guerra. Padre y yo fuimos al patio a escuchar. A las 2:15 de la hora del mono, las puertas de la ciudad se cerraron. El eunuco Yu corrió a nuestra casa jadeando. El príncipe Julián ya había tomado la iniciativa. Capturó a todos los funcionarios y nobles que fueron al templo de Papjoa a rezar, e incluso a la gente común que fue a ver el circo. Preguntó. Por suerte la señorita no se fue. El príncipe Julián tiene a esa gente como rehenes. Esta vez, se ha preparado a conciencia. El príncipe Julián planea obligar al emperador a abdicar. Su ambición es desbordante. La mayoría de las familias de funcionarios y nobles fueron capturadas. Con rehenes en la mano, toda la capital quedó bajo el control del príncipe Julián. Con el canto de las canas, el cielo se oscureció gradualmente. La nieve se había acumulado hasta casi medio metro de profundidad. Me quedé de pie con los brazos cruzados en la entrada del callejón, escuchando el eco de la batalla proveniente del Palacio Imperial. A medianoche Marcus vino a buscarme. Mi padre y yo no teníamos ni un ápice de miedo, porque sabía que Marcus no me mataría, al menos no todavía. Quería que lo viera ascender paso a paso, viéndolo alcanzar la cima del poder, antes de que se diera por satisfecho. Lord Marcus aún no ha llegado. Entonces, por favor, tómate este té por ahora. Le preparé té y personalmente preparé un plato de pastelitos de osmanto. Tomó un bocado del pastel y bebió el té con una expresión llena de nostalgia. Aún así, lo que ella hace sabe mejor. Debajo de la mesa, papá apretó los puños, reprimiendo con fuerza su ira. Si está bueno, come más. Le serví más té. ¿Ya había entrado el príncipe Julián en palacio? Marcus asintió. Media hora después, Marcus me tomó la mano en la mesa.
Vivian, ven a casa conmigo. Ya abandoné a Celestia. ¿Seguirás siendo Lady Anne? Tomé su mano y la acaricié suavemente. No se apresure, Lord Marcus. Esa noche transcurrió rápidamente, pero a la vez pareció muy lenta. Al amanecer, un grupo de soldados imperiales había rodeado nuestra casa. Los ojos de Marcus se iluminaron. Se puso de pie inmediatamente. Vivian, ven a casa conmigo para ser Lady Anne. Esa es tu única forma de sobrevivir ahora mismo. Sonreí. Muchas gracias, Lord Marcus, por dejarme una salida. Pero no soy tan misericordioso como tú. No te dejaré una salida. Su rostro cambió de color. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. El príncipe Adrián entró trayendo consigo una frialdad gélida y un aura asesina. Marcus, al verlo, se desplomó en una silla. ¿Aún no estás muerto? ¿Cómo es posible? En mi vida anterior claramente fue el príncipe Julian. Si no muero ni una vez, ¿cómo puedo hacerle perder la esperanza por completo? El príncipe Adrián hizo un gesto con la mano, ordenando a sus subordinados que se llevaran a Marcus. Marcus gimió con tristeza, llamándome Vivian, aunque te hice daño por nuestro matrimonio pasado. Te di un hogar, ¿no? Vivian, por favor, sálvame. Vivian, lo lamento. Dame otra oportunidad. Te trataré bien. No te traicionaré en absoluto. Mi padre se adelantó rápidamente, empujó a Marcus afuera y cerró la puerta de golpe. No miré a Marcus, porque el príncipe Adrián me había impedido la vista. Su rostro estaba curtido, sus mejillas demacradas, pero sus ojos de fénix brillaban aún más. Él habló. Dijo, ustedes dos son marido y mujer. ¿Qué clase de marido y mujer? Sentí alegría y agravio a la vez, con un nudo en la garganta mientras decía, eso no importa. Hablemos primero de tu situación. No sabía que regresaría. Mi padre y yo acabábamos de reunirnos con el primer ministro Chen. Le conté mis especulaciones sobre los movimientos del príncipe Julián y luego los invité a él y a mi padre a ver a su majestad. Su majestad nos creyó y lo había planeado todo con antelación, esperando a que llegara el festival de lava para que el príncipe Julián mordiera el anzuelo. Pero nunca pensé que el príncipe Adrián siguiera vivo. Fue una sorpresa enorme y una alegría indescriptible. ¿Lloró? El rostro del príncipe Adrián, frío como el hielo, de repente se iluminó con una sonrisa. Me abrazó con fuerza. Vivian, ¿lloró por mí? Vivian, quería sobrevivir y volví para preguntarle, ¿le importo o no? Sollocé incapaz de hablar y respondí, me importo. El príncipe Adrián dijo que había estado inconsciente 2 meses y luego convaleciente otros 2. Para cuando regresó, el príncipe Julian ya había empezado a tramar algo en secreto. Por lo tanto, permaneció en silencio y oculto, esperando la oportunidad de entrar en la capital y rescatar al emperador. Nuestras mentes piensan igual sin previo acuerdo, dijo alegremente. Nuestros corazones están en armonía. Reí entre lágrimas y también respiré aliviada. Lo aparté y me dirigí al altar del incienso para encender el incienso de mi vida anterior. El príncipe Adrián se arrodilló a mi lado, también inclinándose con reverencia. Gracias por ayudar a Vivian a cumplir sus deseos. Me reí a carcajadas. Su Alteza, ¿sabe por quién estoy encendiendo este incienso? ¿Y por qué estoy rezando? Claro que lo sé. Me sonrió con picardía. Seguramente está rezando por mi regreso sano y salvo, esperando que nos unamos como marido y mujer, viviendo felices para siempre. Lo miré. Ella no lo niega. Él se emocionó, caminando de un lado a otro por la habitación mientras hablaba. Al año siguiente, en el 5.º mes. ¿Qué opina? El día 18 del 5.º mes es un día propicio. Lo miré sonriendo con dulzura. El vacío en mi corazón pareció llenarse. El día del festival de lava, el príncipe Julián asesinó al príncipe Javier. Su majestad lo encarceló inmediatamente. Pero al día siguiente, cuando el príncipe Adrián entró en palacio, un día después, el príncipe Julián se suicidó en la corte del clan imperial. La muerte del príncipe Julián no tuvo nada que ver con el príncipe Adrián. Su majestad mandó a alguien a hacerlo.
Su Majestad aún estaba en la flor de la vida. Necesitaba hijos obedientes. Tras la selección, bastaba con quedarse con uno. Durante la cena de reunión de ese año, la noble consorte se suicidó saltando al lago Brocade en el palacio trasero. Cuando la recuperaron, ya estaba congelada. El príncipe Adrián no lloró. Simplemente se sentó en silencio todo el día en mi casa. En el tercer mes después de que Su Majestad oficiara el sacrificio celestial y orara pidiendo bendiciones, nombró al príncipe Adrián como príncipe heredero. Mi padre fue ascendido al Gran Consejo. 4 días después de su ingreso, Su Majestad emitió un edicto ordenando el matrimonio entre el príncipe Adrián y yo. La Oficina Imperial de Astronomía eligió el día 18 del quinto mes como día propicio para la ceremonia nupcial. El día de la boda, mi padre, siempre severo, rompió a llorar. Dijo: Vivian, todo lo que has vivido, ya sea dulce o amargo, es pura experiencia. La escalera que te lleva al éxito y la felicidad. Debemos mirar hacia adelante, no quedarnos en los fracasos del pasado. Vive plenamente el presente. Aunque fracasemos más tarde, no te arrepentirás. Lo recordaré. Me incliné ante mi padre y entré formalmente en la residencia del príncipe. Al levantar el velo de novia, los brillantes ojos del príncipe Adrián aparecieron ante mí. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Ese día, cuando dijo que había renacido, pensé: en esta vida, debió haber venido por mí. Lo miré con enojo, pero él permaneció muy serio. Dijo: si no hubiera renacido, habría muerto hace mucho tiempo. Así que eres mi salvador. No lo sabía, pero me alegré mucho. Al renacer, pude conocerlo. Historia adicional: Príncipe Adrián. Desde pequeño mi madre consorte no me quería. Dijo que como me dio a luz, su vientre se había estrías, lo que hacía que Su Majestad la detestara. Me odiaba. Mi abuelo materno me odiaba. Mi tío materno también. Yo creía que vivir no tenía sentido. Este mundo era realmente aburrido. Hasta ese día, cuando el padre emperador me llamó en secreto y me dijo que fuera al condado de Lamhou como inspector. De hecho, conocía las intenciones del padre emperador. Tenía 4 hijos, pero ninguno era cercano a él. Quería comprobar si yo tenía alguna capacidad. En realidad no quería ir, pero tampoco tenía motivos para negarme. Así que fui. No podía ir abiertamente, así que investigué sobre el condado de Lamhou. Descubrí que el amigo íntimo de mi padre, el maestro Gabriel, tenía una hija llamada Sofía. Ese día, estando junto al río Tanlan, vi a Vivian por primera vez. Llevaba un velo de pie entre la multitud, y casi al instante la reconocí. Era muy hábil con la gente y me trató muy bien. Pero nunca imaginé que me pediría que compartiera habitación con ella. No podía dormir. Toda la habitación estaba impregnada de su fragancia. Incluso llevaba ropa interior y me hacía señas con un abanico. Me sentí muy inquieta. Si miraba un momento más, temí que mi disfraz de mujer quedara al descubierto. Avergonzándola, me fui apresuradamente sin atreverme a regresar. 2 días después quiso volver a Taiping, diciendo que había oído a eruditos comentar que Damien era una escoria que arruinaría a una mujer llamada Serena. Solo lo había oído de pasada, pero decidió ir. Al principio no lo entendí. Pero al llegar, descubrí que tenía razón. Damien era una auténtica escoria. Ese día, me dijo que le rompiera las piernas a Damien. Después de atacarlo y de que nos persiguieran, tuvimos que escondernos detrás de un pajar. Ella se apretó contra mi pecho. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Incluso quiso masajearme las piernas, pero no las tenía entumecidas. Era solo una molestia en el cuerpo. Esa noche se emborrachó maldiciendo a los hombres, diciendo que prefería vivir con perros toda la vida antes que casarse con un hombre. Dijo que las mujeres eran mejores. Suave, fragante, hermosa, yo estaba extremadamente conmocionado, dando vueltas en la cama toda la noche sin dormir. En el viaje de regreso, se recostó en mi pecho y durmió. No pude evitar mirarla con atención. Era muy hermosa. Pestañas largas, nariz delicada, rasgos refinados, las comisuras de los labios ligeramente curvadas hacia arriba.
Parecía educada, pero despierta, no tenía el mismo comportamiento. Mi corazón estaba agitado, pensando constantemente en cómo hacer que le gustaran los hombres. Al regresar, descubrí mucha madera podrida en el terraplén. Pero el magistrado del condado no me preguntó al respecto. Empecé a sospechar. ¿Pertenecía a la misma facción que Lord Wan? Estaba muy preocupado. Si pertenecían a la misma facción, Vivian y yo no podríamos colaborar. Por suerte, para que su majestad prestara atención a las reparaciones del dique del río Danlan, Vivian recurrió al truco de tallar acero de piedra de longevidad. Aunque algo rudimentario, fue sumamente efectivo. Estaba muy feliz y corrí a buscarla. Esa noche mi segundo hermano mayor vino con una espada para matarme. Dijo que él intercambió la plata. Dijo que mi madre consorte quería matarme y que mi madre consorte llevaba mucho tiempo queriendo verme muerto. En ese momento volví a sentir que vivir no tenía sentido. No debería existir en este mundo. Pero Vivian habló. Su voz me despertó. Podría morir, pero no podía implicarla. Por eso luché desesperadamente. Por suerte, ambos sobrevivimos. Pero Vivian descubrió que era hombre. Parecía muy decepcionada. No tuve más remedio que vestirme de mujer para conocerla. Mientras pudiera charlar con ella y evitar que me odiara, no me importaba la ropa de hombre ni de mujer. Por suerte, después de todas las dificultades y adversidades, lo logré. Vivian me apreciaba. Se casó conmigo. Dijo que había renacido. En su vida anterior, se casó con Marcus. Él la traicionó, así que ella odiaba el matrimonio, odiaba a los hombres. Yo también lo odiaba, así que fui a la cárcel a golpear a Marcus una vez. Les advertí a todos. Nadie podía quitarle la vida a Marcus. Quería que presenciara lo feliz que era Vivian sin él. Quería que viera a Vivian tener una vida perfecta, completa y plena, disfrutando de todos los placeres del mundo mortal, haciéndole arrepentirse demasiado tarde. El amor verdadero no se trata de posesión ni control. Se trata de ver el valor de alguien cuando él mismo no lo ve. El renacimiento de Vivian le enseñó que el respeto por uno mismo es más importante que aferrarse a quienes nos traicionan. Adrián demostró que la verdadera devoción implica aceptar el rechazo sin dejar de proteger lo que amas. A veces debemos perderlo todo para descubrir nuestra fuerza, y el romance más grande no surge de la desesperación, sino de dos almas que se eligen libremente con cicatrices incluidas. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.